venir junto con la cámara para poder ver su contenido. Almacena 12 bits por color que le confiere un gran rango dinámico. Es un formato sin compresión que ocupa mucho espacio debido a que almacena toda la información recogida por el sensor de la cámara. Tiene un contraste menor y es menos nítido. No se puede imprimir directamente desde la cámara. Es de solo lectura. Los cambios realizados se almacenan en otro archivo. Formato JPG. El formato JPG es un formato estándar interpretable por cualquier programa fotográfico. Utiliza 8 bits por color y como consecuencia tiene un rango dinámico más bajo. Es un formato comprimido, por lo cual ocupa poco espacio. Tiene un contraste más alto y es muy nítido. Se puede imprimir directamente desde la cámara o publicar en una página web sin que sea necesaria su postproducción. Es manipulable, aunque se pierde información en cada retoque por sencillo que sea. JPG, RAW, pero ¿existen otros tipos de formato? Sí, por supuesto. JPG y RAW quizás sean los dos más conocidos dentro de las cámaras, pero por supuesto que dentro del mundo de la imagen existen otros muchos formatos. Sobre todo cabría mencionar uno que también es muy conocido y muy utilizado en la imagen digital, que es el formato TIFF. Bueno, vamos con otro concepto, el concepto de ruido. La palabra ruido no tiene en fotografía el significado que habitualmente le damos, no es ningún tipo de estruendo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ruido? Bien, ruido en fotografía habitualmente hace mención a esa especie de texturado o de granulado que muchas veces encontramos sobre las fotos. Muchas veces se traduce en una especie de granitos o de puntitos de color desparramados con cierta aleatoriedad por toda la foto. ¿Y qué causa el ruido? Bueno, realmente hay diferentes causas, hay diferentes motivos o situaciones en las que se puede provocar o incrementar el ruido. Algunas de las más comunes suelen ser el trabajo con sensibilidades altas, por ejemplo a 1600 ISO, siempre vamos a tener más ruido que a 100. Algunos otros motivos podrán tener que ver, por ejemplo, con hacer largas exposiciones, por ejemplo, tomas de 2, 3, 10 segundos, por ejemplo, de duración. O situaciones, por ejemplo, en tomas nocturnas, o también nos vamos a encontrar en una toma diurna, por ejemplo, pero en una zona de mucha sombra, es donde suele potenciarse o es donde suele aparecer con más frecuencia este fallo. Vamos a ampliar en el siguiente vídeo lo que nos has dicho, Ezequiel, y además vamos a dar algunos consejos para evitar el ruido. Cuando hablamos de ruido de una imagen digital, nos referimos a esos puntos de color repartidos al azar, especialmente en las áreas de sombra y zonas monocolor. El ruido de las fotografías digitales es habitualmente comparado con el grano de la película fotosensible. El CCD está compuesto por una malla de celdas fotosensibles que contienen uno o más fotodiodos encargados de convertir la luz en una señal eléctrica para ser procesada como una imagen. Es decir, será convertida a datos numéricos que se almacenarán en forma binaria en la memoria de la cámara para dar origen a un píxel. Esta actividad eléctrica generará una cierta señal aún en ausencia de luz, generando datos al azar que originarán ruido. ¿Cómo evitar el ruido? Primero, emplear la sensibilidad más baja. Con el valor ISO más bajo, obtendremos las fotografías más limpias de ruido. Segundo, reducir o mantener los parámetros de saturación del color, contraste y definición que trae nuestra cámara por defecto en el caso de emplear valores de ISO altos. Tercero, evitar las exposiciones largas de más de 2 segundos y especialmente aquellas que superen los 10 segundos. Cuarto, proteger la cámara de las elevadas temperaturas y del sol. 10 grados centígrados más de temperatura de nuestra cámara puede significar doblar la señal de ruido. Quinto, bajar la resolución es una efectiva medida para reducir el nivel de ruido, especialmente con el uso de sensibilidades altas. Bueno, Ezequiel, ¿algo más que añadir acerca del ruido? Bueno, podríamos hacer un pequeño comentario, Juan Pablo, que tiene que ver con esta comparación tan habitual que suele hacerse entre el ruido de las fotos digitales y el grano de la película química, la fotografía tradicional. Sobre todo comentar que el grano y el ruido, si bien tienen causas muchas veces similares en cuanto a los motivos que lo originan, hay que comentar que el grano de la película de alguna manera está aceptado
como parte intrínseca de la fotografía y tiene una aceptación estética, es decir, se considera parte de la fotografía, incluso muchas veces se busca y se genera. Quizás no sucede lo mismo con el ruido, es decir, el ruido se sigue viendo al día de hoy como un fallo que realmente todas las cámaras y todas las marcas intentan de alguna manera evitar. Muy bien, pues vamos con el siguiente punto. Vamos a hablar a continuación de ajustes de cámara. Las cámaras actuales tienen gran cantidad de parámetros que podemos personalizar. Ezequiel. Sí, efectivamente. Las cámaras, la mayoría de las cámaras tienen todos los que son los parámetros básicos y parámetros que han existido siempre, que tengan que ver con el control de la toma y demás. Pero sí es real que con el advenimiento de las cámaras digitales esto quizás se ha multiplicado y han aparecido muchísimos botones y muchísimas funciones y parámetros de ajuste que antes quizás no existían. Por supuesto que depende de la marca, depende del modelo y depende de muchas cosas que traigan mayor o menor cantidad de ajustes, pero sí hay unos ciertos ajustes, unos ciertos parámetros estándar que nos lo vamos a encontrar prácticamente en todas las cámaras digitales. Cuantos más botones o más funciones o parámetros, pues más personal podremos hacer nuestra foto, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Cuanta mayor cantidad de posibilidades tengamos de setear y de controlar, evidentemente vamos a poder disponer de una manera más fina el tipo de foto que queremos hacer y todo lo que esté en torno a la foto. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos explica muy bien cuáles son los diferentes ajustes que podemos encontrar en nuestra cámara digital. En el cuerpo de las cámaras fotográficas tenemos una serie de botones para facilitar el acceso a los diferentes ajustes. Cuanto más conozcamos estos, más partido le sacaremos a nuestra cámara y estaremos preparados para cualquier tipo de situación. En los cuerpos más ergonómicos, que suelen ser los de las cámaras reflex, el índice y el pulgar quedan situados en el punto exacto para poder modificar el diafragma y la velocidad de obturación y hacer uso del disparador. A continuación, vamos a aprender a utilizar el resto de botones que hay en los cuerpos de las cámaras fotográficas. En la parte superior de la mayoría de las cámaras reflex encontramos el acceso directo al cambio de ISO, al del balance de blancos y al de calidad de las imágenes. Con esto conseguiremos un ajuste muy rápido y adecuado a la escena que queremos captar sin necesidad de hacerlo a través del menú. La batería y las tarjetas de memoria también se encuentran alojadas en el cuerpo de la cámara. Ambas tendrán un sistema de apertura cómodo y seguro para que podamos acceder a ellas en cualquier lugar sin temor a que se nos caigan. Es muy importante conocer la autonomía de estos dos elementos, pues es usual quedarse sin energía para el funcionamiento de la cámara o sin espacio de memoria. Por lo tanto, conocer su consumo o su capacidad nos ayudará a calcular su autonomía y así evitaremos sorpresas. En el cuerpo de las cámaras también se encuentran alojadas las conexiones por las que podremos enviar las fotos a un ordenador o a un visor de imágenes sin necesidad de sacar la tarjeta de memoria. También encontraremos la conexión para el cable Syncro, cuya función es la de sincronizar la obturación de la cámara con el destello de la luz del flash de estudio. Las cámaras compactas tienen un flash incorporado y su activación viene determinada por el uso de los controles de flash. En cambio, las cámaras reflex suelen tener el flash oculto en la parte superior del cuerpo de la cámara, por encima del pentaprisma, para una mayor ergonomía. En la parte inferior de todas las cámaras encontramos una rosca hembra estándar para fijar en ella el trípode, muy necesario en gran número de ocasiones. Las cámaras digitales tienen una pantalla LCD en su respaldo, cuyo uso es doble. Por un lado, nos permiten el visionado de las imágenes que se van haciendo, y por otro, el manejo del menú. El menú controla prácticamente la totalidad de las funciones de la cámara. Se suele dividir en 4 apartados, que serán menú de reproducción, menú fotográfico, menú de configuración personal y menú configuración. El menú de reproducción permite configurar de manera personal todos los aspectos referentes al visor de imágenes, como borrar las imágenes, el tiempo de duración del pase de diapositivas o la visualización de la imagen una vez realizada. Con el menú fotográfico podremos personalizar la nomenclatura de los archivos fotográficos que vaya creando la cámara, así como elegir el espacio de color en el que se crearán las imágenes. También la calidad de la imagen, su tamaño y la sensibilidad ISO. Y por último, el menú de configuración personal permite adecuar todos los parámetros de la cámara de forma personalizada. En este menú, el fotógrafo podrá programar la cámara atendiendo a sus requerimientos para cada situación. Es decir, creará varios programas en los que podrá guardar su configuración ideal.
Por ejemplo, para paisajes, para deportes, para retratos, y en todos ellos tendrá una gran gama de opciones. Así que, Ezequiel, nos animas a no tener miedo ante tanto botón. No, por supuesto, hay que perderle el miedo poco a poco a la cámara, hay que ir familiarizándose con todas las opciones que nos trae y de a poquito ir conociéndola, que son muchas las posibilidades que nos da. Otro consejo de Ezequiel Blufstein, que hoy nos ha acompañado y que es diseñador gráfico y profesor de la escuela EFTI. Gracias por haber estado con nosotros, Ezequiel. Al contrario, muchas gracias, ha sido un placer. Y a vosotros os veo en los siguientes capítulos. Hasta entonces.